Buen día, el día de hoy mis compañeros Mariela Morales Mechum, Angelina Mait Gómez Jaramillo, Jorge Fernando Ángeles García y su servidor Alberto Portillo Torres, estudiantes en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla en la carrera Ingeniería Aeroespacial, presentamos nuestro proyecto final de laboratorio de Ciencia de Materiales. Durante este periodo realizamos distintas prácticas de laboratorio para entender cómo se comportan los materiales. estudiar su estructura mediante técnicas aprendidas en clase usadas en ingeniería. así mediante el análisis seleccionar los materiales adecuados para cada aplicación. Cada práctica nos permitió observar desde la estructura microscópica hasta propiedades mecánicas como la dureza y la resistencia de nuestros materiales. La ingeniería depende en su mayoría de los materiales. Cada edificio, vehículo, máquina o dispositivo funciona gracias a las propiedades mecánicas, físicas y químicas de los materiales que los componen. Sin embargo, esas propiedades no son estáticas, cambian según su estructura interna y los procesos a los que son sometidos, como la solidificación, la deformación, la fundición o el tratamiento superficial. Por esta razón, el estudio experimental de los materiales es fundamental dentro de la formación académica de la rama de la ingeniería. Ahora bien, la ciencia de materiales se encarga de analizar la relación entre el procesado, la microestructura y las propiedades, con el fin de seleccionar el material adecuado para cada aplicación y garantizar seguridad, durabilidad y eficiencia. El objetivo de este conjunto de prácticas que hemos realizado es comprender de manera integral los procesos de manufactura, análisis, transformación y caracterización de materiales mediante la elaboración de los moldes, la producción de caucho de silicón, el vaciado de resina cristal, preparaciones metalográficas y la medición de propiedades mecánicas. Esta actividad nos permite conocer a profundidad la relación entre composición, microestructura y comportamiento mecánico de diferentes materiales utilizados en ingeniería. La importancia de esta práctica radica en que constituyen un puente fundamental entre la teoría y la experiencia experimental. Comprender cómo se comporta un material desde la etapa de diseño del molde hasta su caracterización bajo cargas mecánicas permite al estudiante desarrollar un pensamiento crítico basado en evidencias científicas, además de que estas prácticas refuerzan competencias clave como precisión dimensional, la manipulación de reactivos, el análisis microestructural, la interpretación de curvas de esfuerzo de formación y el uso de instrumentación especializada. En el laboratorio se estudiaron tres propiedades fundamentales de los materiales: la elasticidad, la dureza y la estructura del material. Estas son propiedades que definen el comportamiento mecánico, la resistencia y la aplicación adecuada de cada material en ingeniería. Número 1. La elasticidad. Primeramente, ¿cómo se define? Bueno, la elasticidad es la capacidad de un material para deformarse temporalmente cuando se le aplica una carga y recuperar, posteriormente, su forma original al retirar dicha carga. Para esta propiedad se utiliza una medición de un ensayo de tensión utilizando la máquina universal de ensayos, como lo fue utilizada en una práctica a la que posteriormente vamos a explicar, donde se obtiene una gráfica de esfuerzo con respecto a la deformación sufrida de cada material. Para esa propiedad se utilizaron tres fórmulas diferentes. La primera, la del esfuerzo. El esfuerzo indica la intensidad de la fuerza aplicada sobre un material por unidad de área, es decir, nos permite conocer cuánta carga está soportando un material en relación a su tamaño. Y sus unidades son pascales, megapascales o newton sobre milímetros cuadrados. Como fórmula número 2 se tiene la deformación unitaria, la cual es la proporción de cambio en la longitud original del material cuando se le aplica una fuerza. Es decir, mide qué tanto se estira o comprime un material sin importar su tamaño inicial. Esta medición es adimensional, por lo tanto no tiene unidades. Como segunda propiedad se encuentra la dureza. Esta se define como la resistencia de un material a ser rayado, penetrado o deformado permanentemente. Entre los métodos más utilizados para la medición de esta propiedad se encuentra el método de Brinell o el de Rockwell, en los cuales se aplica penetradores en la superficie bajo cargas específicas. La fórmula que utilizamos para esta propiedad es la de dureza de Brinell, la cual indica la resistencia de un material a la penetración mediante una bola de acero o carbonuro sometida a una fuerza F. Si la huella es pequeña, un valor pequeño, la dureza es alta, y si la huella es grande, la dureza es baja. En la fórmula se tienen varias variables. F es la carga aplicada, D el diámetro de la bola, D minúscula el diámetro de la huella, y se utiliza para comparar materiales según su resistencia superficial, como aceros, bronce o aluminio. La tercera propiedad fundamental de un material es su estructura.
La estructura de un material está formada por átomos o cristales acomodados en patrones ordenados o desordenados. Esta estructura define su dureza, ductibilidad, resistencia o conductividad, entre otras. Los tipos de estructuras más comunes son la FCC, BCC y HCP. La estructura FCC o cúbica centrada en las caras son los átomos que se encuentran en las esquinas del cubo y en el centro de cada cara. Entre características tiene alta ductibilidad, buena resistencia a la deformación, alta densidad atómica y algunos de sus ejemplos son aluminio, cobre, oro y plata. Primero se encuentra la estructura FCC, es decir, cúbica centrada en las caras. En esta los átomos se encuentran en las esquinas del cubo y en el centro de cada cara. Entre sus características están la alta ductibilidad, buena resistencia a la deformación y alta densidad atómica. Entre sus ejemplos se encuentra el aluminio, el cobre, el oro y la plata. Posteriormente se encuentra la estructura BCC o cúbica centrada en el cuerpo. Es cuando los átomos están en las esquinas y uno en el centro del cubo. Son materiales más duros y resistentes, tienen menor ductibilidad que FCC y la densidad atómica es menor. Algunos ejemplos son el hierro a temperatura ambiente, el cromo y el tungsteno. Luego se encuentra la estructura HCP, es decir, la hexagonal compacta. Es cuando los átomos se organizan en un patrón hexagonal con capas apiladas. Son de baja ductibilidad, más frágiles a temperatura ambiente, alta resistencia, compactación muy alta, y algunos de sus ejemplos son titanio, magnesio y zinc. Posteriormente se encuentran los métodos de observación de los materiales, entre los cuales se encuentran la microscopía electrónica de barrido, SEM, la microscopía electrónica de transmisión, TEM, la difracción de rayos X, XRD, la estereomicroscopía, la microscopía digital y la microscopía óptica, en la cual se utiliza el microscopio metalográfico y fue el método que utilizamos en ese semestre de Ciencia de Materiales. Ahondando un poco más en el método utilizado en este parcial de Ciencia de Materiales, está la microscopía óptica, en la cual se utiliza el microscopio metalográfico. Esta microscopía utiliza la luz reflejada en la superficie pulida y atacada del material para observar su microestructura, en la cual se puede observar tamaño y forma del grano, límites de grano, fases metálicas, inclusiones no metálicas y porosidad superficial. Entre sus ventajas se encuentra que es un método rápido y económico y tiene amplificaciones entre 50x y 1000x. Y entre sus limitaciones no permite ver defectos muy pequeños como dislocaciones de los materiales. Como se mencionó al inicio, en esta materia se utilizó el microscopio metalográfico, pero para utilizarlo se necesitan antes los siguientes puntos. Primeramente se tiene que lijar el material, el cual tiene como propósito eliminar material superficial y rayaduras profundas. Se usan lijas con granulometría progresiva de gruesa a fina y el resultado es una superficie uniforme y plana, aunque todavía con rayas visibles. Como segundo punto se encuentra el pulido, el cual tiene como propósito eliminar las rayaduras del lijado y obtener una superficie espejo, en la cual se utiliza un paño de pulido con abrasivos finos, alúmina o diamante generalmente, y su resultado es una superficie brillante sin defectos visibles a simple vista. Por último, se encuentra el ataque químico, el cual tiene como propósito revelar los límites de grano, fases e inclusiones mediante corrosión selectiva. ¿Cómo se hace? Bueno, se sumerge la muestra o se aplica un reactivo químico específico según el material. Y como resultado, las microestructuras se vuelven visibles bajo el microscopio. Y así se revelan granos, fases e inclusiones de cada material. Comenzando con la práctica 0, en esta práctica de laboratorio se elaboraron moldes de madera con el propósito de contar con estructuras firmes y resistentes en las que posteriormente se permita vaciar los reactivos para la obtención del caucho. Esta práctica se centró en el diseño, el corte y el ensamblado de las piezas de madera, cuidando las dimensiones y acabados para garantizar un molde funcional y seguro en el que no se derrame ninguna sustancia. Este procedimiento constituye la etapa inicial en la preparación de los siguientes reactivos y materiales experimentales, ya que los moldes servirán como base para pruebas posteriores relacionadas con la solidificación del caucho. Práctica número 1. Durante esta práctica se utilizaron moldes de madera en los cuales se depositaron reactivos químicos con la finalidad de producir caucho. Estos moldes fueron previamente preparados en la práctica 0. El procedimiento de la práctica número 1 consistió en preparar la mezcla de las sustancias y vertirla en los moldes, donde se llevó a cabo la reacción que permitió su endurecimiento. Estas sustancias fueron el caucho y silicón, el diluyente de silicón y el catalizador TP para caucho y silicón.
Como resultado, se obtuvo un material flexible y resistente, semejante al caucho, lo cual permitió comprobar cómo, a partir de ciertos compuestos y bajo condiciones controladas, es posible generar materiales poliméricos de uso común. En la práctica 2, se realizaron los procesos de corte de probetas, encapsulado y vaciado de resina cristal, utilizando los moldes de caucho de silicón elaborados previamente. El objetivo fue comprender las técnicas de manipulación y preparación de muestras mediante encapsulado en frío y vaciado con resinas poliéster. Se observaron los principios de polimerización, las proporciones adecuadas de catalizador y las propiedades obtenidas en las muestras finales. Estas actividades permitieron reforzar los conocimientos sobre materiales compuestos y sus propiedades físicas al ser modificados con distintos aditivos. Práctica número 3. En esta práctica se realizó la preparación metalográfica de varias muestras metálicas y muestras de resina para observar su microestructura. El proceso incluyó las etapas de lijado, pulido y ataque químico, utilizando resina cristal con catalizador K2000 para el empastillado. Se emplearon lijas de diferente granometría hasta obtener una superficie lisa seguida de un pulido fino con pasta rosa para las muestras de resina y un ataque químico para las muestras metálicas, posteriormente enjuagadas y secadas con aire y pulidas con cera para darle brillo y protección. El resultado fue una superficie brillante y uniforme, adecuada para el análisis microscópico, lo cual demuestra la importancia de una correcta preparación para obtener observaciones microestructurales confiables. En esta práctica, medición de propiedades mecánicas en compósitos, sometimos nuestros tubos de resina, nuestras muestras, a tensión en la máquina universal. Para realizar estos ensayos, se miden primero las dimensiones de nuestras muestras, sobre todo el área y la longitud inicial. Una vez bien definidas las dimensiones de nuestras muestras, las sometemos en la máquina universal a pruebas de tensión. En ella, la máquina registra tanto la carga como el alargamiento de nuestra muestra. Con estos datos se calculan el módulo de Young, la resistencia máxima a la tensión y el límite elástico, así como la deformación convencional. Las actividades permiten observar cómo se comportan los materiales compuestos frente a esfuerzos mecánicos y cómo varían sus propiedades. En esta práctica se aprendió el uso del microscopio metalográfico y de un microscopio adaptado al celular para observar la microestructura de diferentes metales. Las muestras metálicas fueron preparadas mediante corte, lijado y pulido para obtener superficies lisas y reflectantes adecuadas para la observación. Posteriormente, se analizaron empleando ambos tipos de microscopios, comparando la calidad y características de las imágenes obtenidas. El uso del microscopio del celular permitió visualizar estructuras básicas y complementar el análisis. La práctica permitió reforzar la importancia de una buena preparación de la muestra y comprender las diferencias entre equipos en observación óptica. 6. Medición de dureza. Durante esta práctica trabajamos con las muestras previamente desarrolladas en el laboratorio para determinar su dureza mediante el método de Brinell. Primero, se prepararon las muestras puliendo y lijando para obtener superficies óptimas para su estudio. Después, se colocaron en el durómetro, se ajustó el equipo y se realizaron las pruebas pertinentes para cada muestra. Esta práctica permitió comprender cómo se realiza una prueba de dureza, así como la necesidad de ajustar el equipo y preparar las muestras adecuadamente para resultados confiables. En conclusión, los resultados obtenidos en la práctica confirmaron que la estructura interna de los materiales determina totalmente su comportamiento mecánico. Los metales presentaron una microestructura más fina, lo que tradujo en mayor dureza y una mayor resistencia a la deformación. En cambio, las resinas mostraron una estructura más amorfa y menos resistente, aunque observamos que al agregar refuerzo como la harina y el material se volvió más rígido y estable. En general, pudimos comprobar que procesado, microestructura y propiedades están directamente conectados y que entender esta relación es fundamental en la ingeniería
de materiales y en todas las ingenierías. Y con esto, damos por concluido nuestro trabajo final de laboratorio de ciencia de materiales. A lo largo de las prácticas, pudimos comprobar cómo cada proceso, desde la preparación metalográfica hasta los ensayos mecánicos, influyen directamente en el comportamiento de los materiales. Entender la relación entre microestructura, dureza y elasticidad nos permitió ver que todo en ingeniería tiene una razón técnica y nada es casualidad. También aprendimos que los resultados solo tienen sentido cuando se analizan correctamente y se comparan con la teoría. Esa parte fue clave para comprender lo que estaba pasando en cada prueba. En general, este laboratorio nos ayudó a desarrollar criterio, observar, medir, analizar y justificar por qué un material sirve o no para una aplicación específica. Gracias.